Si quieres aplicar para una visa E2 o L1, ¿qué es importante que sepas hoy día? Soy Marcos Cano, el fundador de Visa Business Plans, y quiero compartir con ustedes hoy 4 datos muy interesantes, frescos, de la conferencia anual o bianual de inmigración a la que asistí hace unos 10 días en Ginebra, en Suiza. ¿Cuáles son estos puntos y por qué es importante que ustedes lo sepan? Bueno, número 1, muy interesante esta conferencia donde van los mejores abogados de inmigración de Estados Unidos a compartir experiencias y tips prácticos. No van a hablar de teoría, sino lo que está sucediendo en tiempo real. Y de esto es que les quiero hablar hoy día. El primer punto que se habló muchísimo en la conferencia en Ginebra es que cada vez más el Servicio de Inmigración de Estados Unidos está utilizando la inteligencia artificial. ¿Pero para qué la está utilizando? Para identificar cualquier documento en una petición de visa que haya sido generado por inteligencia artificial. Esto es muy interesante, porque lo que compartieron muchos abogados de inmigración en esta conferencia es que han visto casos y han vivido casos donde inmigración rechaza documentos como cartas de recomendación, cartas de referencia e inclusive planes de negocios que inmigración detecta que fueron creados por la inteligencia artificial. ¿Por qué? El argumento es muy sencillo. El Servicio de Inmigración de Estados Unidos quiere que en todo momento cada documento de soporte de tu petición de visa sea creado por una persona, por un ser humano y no por una máquina, no por inteligencia artificial. Entonces esto es bien interesante, porque de nuevo varios abogados compartieron casos reales donde el Servicio de Inmigración rechazó documentos de peticiones de visa con el argumento de que no creen esos documentos porque fue generado por la inteligencia artificial. Así que mucho cuidado para los que creen que generar documentos y generar planes de negocios por inteligencia artificial les va a ahorrar tiempo y dinero. Lo que les puede generar es una negación de visa. Este es el primer punto que quería compartir con ustedes. El segundo, que cada vez más se está viendo una tendencia que ya nosotros en Visa Venezuela teníamos tiempo viendo y que fue confirmada por los abogados de inmigración en esta conferencia. ¿De qué se trata? La importancia de que ese plan de negocios, que no puede ser generado por inteligencia artificial, tenga un importante nivel de detalle. Como siempre lo hemos dicho a nuestros clientes en conversaciones con abogados, en las conferencias donde vamos siempre lo escuchamos. Lo importante de un plan de negocios no es el número de páginas. No es que un plan de negocio con más páginas sea mejor, es el nivel de detalle. De hecho, en el manual de entrenamiento que utiliza el Servicio de Inmigración de Estados Unidos, uno de los puntos que resalta al momento de estrenarlo es que el énfasis o el enfoque es en el detalle y no en el tamaño del plan de negocios. Y de hecho, a lo largo de los años hemos visto cómo se ha ido reduciendo el tamaño de los planes de negocios. ¿Pero por qué? Porque cada vez hay menos funcionarios consulares y menos funcionarios de inmigración con la capacidad de analizar ese volumen de peticiones. Entonces, el plan de negocios tiene que ser escrito inteligentemente, de nuevo, con un enfoque en el detalle. Y entonces el plan de negocios detallado es el que gana hoy día. Y eso se habló mucho en esta conferencia para las visas E, L y EB5. Un tercer punto que quería compartir con ustedes tiene que ver específicamente con las visas L. Y uno de los puntos donde hoy día en migración se fija muchísimo y cuestiona, rechaza o básicamente niega una petición de visa es cuando revisan las descripciones de cargo. Las descripciones de cargo de la persona que se llama el beneficiario que va a solicitar esta visa. Pero ¿por qué esto es importante? Y les doy un poco de contexto. La visa L fue creada en el año 1970 e inicialmente tuvieron en mente cuando la crearon a las grandes empresas, a las empresas multinacionales. No fue creada nunca teniendo en mente la pequeña empresa. Entonces, ¿cuál es el reto principal? Que el Servicio de Inmigración espera que cuando alguien con una pequeña empresa sea transferido del extranjero a Estados Unidos, ya sea como gerente o ejecutivo,
ese gerente o ejecutivo logra demostrar a través del plan de negocios que en su día a día le va a dedicar más de la mitad del tiempo, más del 50% de su tiempo a labores gerenciales o ejecutivas. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando su abogado de inmigración va a trabajar en su petición de visa, una de las decisiones más importantes que va a tomar es si clasifica al beneficiario de la visa como gerente o como ejecutivo. Y esto es un análisis bien cuidadoso que hay que hacer, porque las correspondientes descripciones de cargo que se van a incluir en ese plan de negocios tienen que estar alineadas con lo que en su momento, en el año 70, fue definido qué es un gerente o qué es un ejecutivo, que les quiero compartir sin entrar en tecnicismos. Ellos, el gobierno de Estados Unidos, ha definido el cargo de gerente ejecutivo, dividiéndolo en 4 áreas bien específicas. Entonces, esa descripción de cargo tiene que ser muy detallada para el beneficiario, para demostrar que va a ser o gerente o va a ser ejecutivo. No se pueden ser las dos, aunque en la práctica yo sé, porque he sido empresario hace muchos años, que la pequeña empresa, el gerente termina haciendo trabajo ejecutivo, el ejecutivo de gerente y hasta de recepcionista, lo que toque hacer. Pero eso no funciona para inmigración. Pero las descripciones de cargo detalladas no se limitan al beneficiario de la visa. Hoy día están pidiendo mucho detalle en todo el staff que reporta, el staff que llaman subordinado, o aquel que en el organigrama está debajo del beneficiario de la visa. Entonces, generalmente un ejecutivo necesita tener por lo menos un gerente, quien a su vez, a su cargo, tiene un grupo de subordinados que lo que se llaman los trabajadores que hacen el trabajo del día a día. Entonces, hoy día Migración se está fijando mucho en que esas descripciones de cargo, también del staff subordinado, estén muy bien escritas y muy detalladas. No pueden ser genéricas. Y el estándar es, si yo leo unas descripciones de cargo y puedo asociar esa tarea específica con cualquier posición de la secretaria, del recepcionista, del vendedor, es demasiado genérica. Tiene que ser algo muy, muy específico. Y esto, a propósito, es algo que nosotros hacemos hace muchos años, ayudando a preparar descripciones de cargo específicas para la visa L, o si esa petición recibe una RFE, un Request for Evidence, nosotros tenemos mucha experiencia escribiendo o reescribiendo o ampliando las descripciones de cargo para que cumplan con los requisitos de la ley. Este es el punto que quería compartir con ustedes. El cuarto y último, y es muy interesante, en línea con la realidad que vivimos, que el gobierno del presidente Trump es muy estricto en la aplicación de la ley. Y eso quiere decir que tenemos siempre que estar muy cuidadosos, que cada detalle del plan de negocio se ajuste a lo que dice la ley. Y esto se ha traducido en algo que dijo una abogada muy capaz y muy profesional, con la que tenemos la suerte de colaborar hace muchos años, Beatriz Trillos Ballerini, que está en Houston, Texas. Ella dijo algo muy, muy cierto, que ella está tratando hoy día cualquier visa E2 como si se tratara de una EB5. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Y qué quiso decir ella con esto? Cuando usted solicita una visa inversionista E2 o una visa inversionista EB5, la visa EB5, que le abre la puerta a una residencia, va a estar sujeta a un nivel de escrutinio, de revisión superior, mucho más detallado. ¿Por qué? Porque le abre la puerta a una residencia. La visa E2, que es una visa de no inmigrante, que es igual de inversionista, pero no le abre las puertas a una residencia, pues generalmente, si bien es revisada con detalle, no lleva o tiene un nivel de escrutinio cercano al que tiene la EB5. Pero la abogada Beatriz Trillos Ballerini sabiamente sugirió que tratemos un plan de negocios o una petición como si tratara de una EB5. Es decir, como siempre le digo a nuestros clientes, nuestra visión y nuestro enfoque es preparar planes de negocios como quien va a un examen sin saber quién va a ser el profesor que le va a tocar para el examen, y tenemos que asumir que nos va a tocar el profesor más estricto, el profesor más difícil y el profesor más complicado de contentar. Ese debe ser el estándar.
Hoy día el estándar no es conformarnos con ir a ChatGPT, como dije anteriormente, para ahorrarme tiempo, dinero, hacer un plan de negocio. Eso no funciona. La E2 entonces hay que tratarla como una visa EB5. En resumen, en la conferencia AILA en Ginebra, Suiza, obtuvimos muchísima información muy interesante que ya hemos llevado a la oficina para actualizar nuestros planes de negocio de manera proactiva, tener respuestas en los planes de negocio de las preguntas que sabemos van a hacer los funcionarios consulares o los funcionarios de inmigración. En resumen, hoy hablé de documentos de planes de negocio escritos por inteligencia artificial. Ya el gobierno de Estados Unidos está utilizando inteligencia artificial para identificar y rechazar documentos escritos por la inteligencia artificial. Un buen plan de negocios tiene muchos detalles y esa es la clave, no el número de páginas, sino la profundidad del detalle. Tercero, las descripciones de cargo para la visa L son fundamentales, vitales. Cuarto y último, hay que tratar los planes de negocio y las pretensiones de E2 como si se trataran de para una EB5, listos para el mayor y más difícil escrutinio. Espero que esto haya sido útil y nos vemos la próxima semana en el próximo live. Gracias, chao.